Uno, dos, tres. Aquí estamos los tres amigos de esta travesura Beatle que llega en esta ocasión a su número 16. Les estamos saludando a quienes nos acompañan y les agradecemos ya desde aquí, desde el principio, este amable gusto y gran apoyo que nos dan al prestarnos su atención y darnos su tiempo. Aquí estamos ya en pantalla, Señores, buenas noches. Sergio Cardoso, hoy en el papel del yo freudiano. Los A ver saludamos. qué tal nos va. Gabriel Santos en el papel del ello freudiano. Gabriel, saludos. Y Ah, acá hola, ¿cómo están? Aquí haciendo de la travesura una travesura. y su cuate bitlemaniaco Salvador Mendiola en el papel del sobreego o padre maldito o padre ausente en la triada freudiana. Nos saludamos, les decimos a quienes ya están en juego con nosotros de la travesura que pensamos continuar la conversación que iniciamos en la travesura anterior, tratando de aplicar conocimientos diversos en magazine de psicoanálisis para tratar de interpretar la mente de los Beatles en términos de genios y no de enfermos mentales. Y luego también para hacer un ejercicio de ligar nuestras existencias con lo que es el gran mundo, tanto cultural como hasta científico, de los Beatles. Entonces, voy a compartir mis imágenes en pantalla. Voy a quitar mi cámara y te pido igual, Gabriel, para ver si así pasan Sí. sin problema. Y como sé que ahora nos estamos introduciendo, como diría Dante Alighieri, en la selva oscura del psicoanálisis y la mente, creo que es importante reconocer que esto de andar en el psicoanálisis es entrar a un terreno resbaloso. Lo fácil va a ser que nos caigamos los tres, uno de los tres o dos juntos, y que eso es prácticamente el mostrar el funcionamiento de la mente como es y no idealizarla. Hablamos evidentemente con este gusto de ser en un sentido honesto, fanáticos los tres de los Beatles. Nos ha dado mucho gusto vivir la experiencia de la existencia del cuarteto entre 1960 y 1970 y luego quedar interesados y subyugados en su obra como para declararnos enfermos de beatlemanía. Y nuestra conversación de tres amigos que en el mejor de los sentidos nos podemos declarar enamorados de la obra musical de los Beatles, hemos querido ir avanzando hasta llegar a este punto de intentar una reflexión salvaje, silvestre, pero freudiano, lacaniana, sobre lo que significan sus mentes y lo que sus mentes nos dan para pensar. Porque creo que lo muy importante de los grandes efectos culturales de los Beatles es que no solo hicieron cantar y bailar o sirvieron de fondo musical para la época, sino que provocaron, convocaron pensamientos, conocimientos. Y entonces así nos hemos atrevido a ligarlo con una tradición que es de carácter también antropológico, filosófico, etnológico, del estudio del pensar mismo o del tratarlo de entender,
lo que es la mente, nuestra mente, la conciencia, eso que llamamos lo más propio de cada quien, que salta de ese estado zombie del sueño a este estado mariposa del estar despierto, en un vibrar entre la necesidad y el artificio. Ahí yo decía ya la vez pasada y hoy lo recuerdo, eh, hemos llegado a esta decisión fundándonos sobre todo en la obra del antropólogo Claude Lévi-Strauss, nacido en 1908 y en el año 2009, quien en sus estudios profundos encontró que desde al menos hace 6.000 años no existe una sola comunidad o sociedad humana que no prohíba el incesto entre la madre y el hijo. Y que eso es muy importante para entender el funcionamiento de la sociedad humana, porque esa prohibición no existe ni entre las plantas, ni entre los animales, ni entre los dioses, solo existe entre los seres humanos. Y es algo que hay que considerar, nos unifica como humanidad desde hace 6.000 años. Dicen Sigmund Freud y Carl Gustav Jung que esa prohibición nos vuelve efectivamente humanos y nos vuelve efectivamente libres. Abre esta posibilidad de lo que se ha llamado de principio desde la teología y ahora desde el derecho, libre arbitrio o voluntad propia, lo que nos deja entender y sentir que no somos como hormigas, ni como mariposas, ni como animales, ni como vegetales, que todos tienen una misma sustancia de existir, sino que la libertad que nos impone la prohibición del incesto y que eso nos lleve al juego de tener que pensar con lenguaje, nos da la experiencia de la libertad. Ahí dicen ellos dos, Freud y Jung, que lo que más nos impulsa a ser libres está en el inconsciente. Para Freud, el inconsciente es una mancha negra como la que está ahí en la pantalla donde dice inconsciente. Jung, su compañero de reflexiones y luego disidente, dice que no está tan desordenado el inconsciente porque puede ser una rueda, como una serpiente que se muerde la cola y que está ahí dando vueltas en lo que no pensamos todo el tiempo para que podamos pensarlo consciente. Pero esto significa que si una persona, por ejemplo, tuviera que contar ahorita todo lo que le pasó el día de ayer, nos lo contaría en menos de 10 minutos. Y luego se podría pasar 15 minutos haciendo agregados. Y luego tendríamos que llegar a la conclusión de que no nos acordamos de todo. Y sin embargo, todo está probablemente ahí latente en la memoria. 3 meses después uno recuerda algo que pasó un día del que ya me había olvidado. Y entonces la mente, según Freud y Jung, y con el efecto que ya señalé de Levi Strauss, es algo muy complejo y travieso. No es una unidad, ya en eso creo que hay una certidumbre absoluta. La mente de cada quien son muchas voces hablando al mismo tiempo. Ya hay como una tendencia dominante, como en las sinfonías musicales que son en re mayor o en mi bemol. Así en cada quien se va dando un tono que es su mismidad. Ese tono, dice quien fue mi maestro, Germán Leopoldo García, un gran argentino, que pasó de querer ser guerrillero montonero a ser uno de los grandes estudiosos del psicoanálisis con perspectiva propia, pero con fundamentos freudianos, lacanianos, que el amor por la vida lo expresamos primero que nada como necesidad de respirar y de comer. Para respirar no hay que hacer más que no estar muertos al nacer,
pero para comer necesitamos ayuda y para eso está la madre. Y por eso es este signo con dos ruedas, que sería lo primero de lo que una criatura se fija, los pechos de la madre, para poder comer. De ahí se va uno a encontrar con los ojos de la madre, que serían otra vez dos ruedas, y luego los labios de la madre. Y el deseo de todo eso, que eso me dé de vivir, nos va a llevar poco a poquito a ingresar en el lenguaje. Así, un pensador francés muy interesante y locuaz, Jacques Lacan, amigo de los surrealistas, experimentador con cuanta droga psicodélica se pudo, sin volverse adicto a ninguna, dice que lo que nos une en el fondo es algo como el lenguaje a todos los seres humanos y que está constituido básicamente de ritmo, lo llama la langue. Y luego otro freudiano, Donald Winnicott, amigo de Lacan, dice, el ritmo nos lo impone ese amor por los signos de la madre y ya la entrada en el lenguaje nos la da el padre cuando nos dice tienes prohibida a tu madre. Y eso vale tanto para personas del sexo masculino como para personas del sexo femenino. Señalaré aquí que para las personas del sexo femenino esa prohibición, pues Freud dice las vuelve locas de principio, porque dicen yo no me puedo unir en incesto con mi madre, no tengo con qué, y abre todo un tema para seguir reflexionando. Pero entonces somos construcciones de algo como el lenguaje, que en su base esencial es rítmico, y yo digo que el ritmo es sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, y de ahí se van levantando sílabas, palabras, enunciados, y nos hacen pensar. Ya el pensar, dirían Winnicott y Lacan, es tener que negociar con nuestra conciencia cómo desprendernos de confiar totalmente en la madre que de repente nos falla, no llega a tiempo a darnos de comer, deja que nos rocemos, no se da cuenta que nos llegan dolores por lo que nos dio de comer. Y entonces la criatura empieza a pensar cómo me empiezo a volver yo mismo. Interviene el susto que impone el padre con el miedo a la castración y la prohibición del incesto. Y aparecen los objetos transicionales. Uno empieza a proyectar en cosas el amor que siente por la madre, por uno mismo y el miedo por el padre, como en ese osito que puse en esta imagen. Ahí es donde ya digo, para que no nos asustemos, que los Beatles son para nosotros un objeto transicional. Son como un osito Ted, ese de la película. Son también como un osito de peluche de los que tuvimos en la infancia, pero también se pueden convertir en un oso de las pesadillas. Y si sabemos entonces verlos como objeto transicional, nos están ya sirviendo para no caer en la locura de desear a la madre nada más porque está prohibida y de odiar al padre nada más porque nos la prohibió. Y ahí es donde otra pensadora francesa, discípula y estudiosa de los anteriores, Julia Kristeva, señala que todo momento de la existencia humana está cuadrado, está lleno de cuatro sentidos. Uno es el sentido de el deseo ciego, querer vivir. Eso se convierte en el deseo concreto de comer y respirar, pero se vuelve en el deseo abyecto de tener que cagar, orinar y sudar y moquear. Y de ahí brota el deseo de no quedar encerrada nuestra mente solo en esos tres momentos y desear algo más que es la cultura, la civilización, el actuar no como animales ni como vegetales. A eso ella lo llama deseo no materno.
Para existir queremos algo que viene de la madre, que tiene que ver con el padre y que lo tenemos que negociar en objetos transicionales, que brillen como el sol para que tengamos luz y sepamos caminar en la vida. Allí, esta escritora inglesa estudiosa de todos los anteriores, Parveen Adams, dice que el resultado da solamente dos tipos de personalidades. Personalidades hechas con tres hilos, un hilo verde de la imaginación, un hilo azul de lo simbólico y un hilo rojo de lo real. Esos tres hilos nos anudan y marcan el tono de nuestro ser. Para unas personas el tono va a ser viril y para otras personas el tono va a ser femenil. No importa qué sexo o qué cuerpo tengan. Unos van a querer ser amos y otros van a querer ser siervos. Y los siervos van a gozar como siervos y los amos van a gozar como amos. Los amos son nudos apretados, dice ella, y los siervos son nudos flojos. Ya luego, si vamos bien, con esta otra pensadora italiana, Paola Melchiori, que aunque la conocí en persona y platiqué con ella, nunca me quiso decir en qué año nació, y en toda la información que hay en internet no sale su edad, es una mujer hecha y derecha. Ella me hizo ver que con eso nos quitáramos las ilusiones de lo trans y lo queer excesivo. Solo hay dos sexos, porque los sexos son los que determinan la reproducción humana y quien no tiene sexo masculino fértil o sexo femenino fértil, pues es una persona infértil y ya no puede ocupar un lugar sexual. Es un masculino castrado o una femenina desovarizada. Y entonces esta situación hace que las relaciones entre seres humanos se hagan estables si son entre siervos y amos. Y ahí está la desventaja de la locura de las mujeres, que todo lo van a ver de principio como siervo. Yo levanto la mesa, yo lavo los trastes, yo hago el café, yo te cuido enfermo. Bien, para que no nos espantemos, ya esto yo se lo aplico a los Beatles y el deseo lo materno lo representa arriba en rojo, cerca del inconsciente, el tabú fundacional que es John Lennon, el mago, el bufón, Beatle. Lo sostiene el dador del ritmo, Paul McCartney, que tiene la bendición de María, que tuvo el cariño de la madre que no tuvo el tabú fundacional Lennon. Y eso le permite a Paul ser el sostén de los Beatles para que de allá a la izquierda se encienda el ojo místico de George y a la derecha la inteligencia musical de Ringo Starr, que lo representé como el más Beatle, porque ya va en el submarino amarillo. Con eso yo digo, ya estamos en situación de ser el escuchador del vinilo roto. Empezamos a escuchar a los Beatles en vinilos. Yo vi personas a las que sus sobreegos les rompieron los discos de los Beatles por afeminados, por ruidosos, por rebeldes, por anticristianos. Pero también con eso estaríamos ya llegando al punto donde para no delirar solamente con Freud, busqué en el tarot equivalentes y tratar de hacer lo que ya estamos aquí conversando con lo que explico, es ver la situación de los Beatles como un problema con una grieta entre la dadora GPIB del cinturón y luego el grietaluz, que los quise ver como dos cartas del tarot y que son estas cartas, la temperanza y la luna, pero consideradas ahora lo que nos mueve a existir y a pensar, lo digo yo como mi hipótesis,
es una oscura atracción por el cuerpo de la madre, que se nos presenta siempre como grieta, aunque sea solo el orificio del pezón o los párpados que se mueven. Pero empieza una inquietud, dicen Freud, Lacan y otros más, por ver qué tiene entre las piernas y saber si tiene lo que tengo yo. Y ahí está la pregunta por la grieta. Los Beatles, como no son nuestra madre, son la grieta y tienen un lado de grieta luz oscuro y tienen un lado de grieta dadora del cinturón que nos hace que nos controlemos deseos y pasiones, eh, eh, de temperanza, de dominio, pero sin perder su cualidad, yo digo, mágica, de ser también la presencia de la luna. Los dos perros los quiero ver como Lennon y McCartney, influidos por el escarabajo o el cangrejo o el animal con patas raras que sale de lo oscuro del agua y del inconsciente, para cantarle a la luna qué es eso que está más allá de la madre y que nos falta ahora en lo que es la sociedad patriarcal. Nos falta feminilicidad, no femeninismo ni feminismo, porque cualquiera se puede volver mujer, sino eso que hace que un varón no quiera matar a otro varón, yo lo llamo femenil. Si fuera solamente viril, el fin es matar. Con eso, pues ya podemos seguir platicando sobre las condiciones como se construyeron las experiencias mentales de nuestros cuatro de Liverpool. Esta imagen sintética ya la fabriqué con inteligencia artificial después de estar tomando notas, pasando las notas, revisándolas. Le dije a mi inteligencia artificial con la que trabajo, ¿lo puedes sintetizar en un jeroglífico? Y me dio este hermoso jeroglífico. Tenemos que psicoanalizar en nuestra conciencia la cabeza de selfie, que es lo que está en el espejo de la izquierda, un espejo roto. Nos hacemos cabezas de selfie y ya no nos vemos, que es lo que ya le decía a Gabriel antes de la transmisión de hoy, que nosotros tres, Sergio, Gabriel y yo, en esta travesura, aunque tengamos la imagen de otra cosa en la pantalla, sabemos que nos estamos viendo y no como selfies, sino a través de lo que se nos ha ido revelando de cada quien por nuestra pasión bitlemania. De ahí, pues todas las demás figuras dan para que cada quien sienta su modo de cómo entrar a analizar a los Beatles. Y creo que esta vez, como veníamos ya la vez pasada, a través de la relación con sus madres. Pero entonces, primero para saber si no los dormí y segundo para no ir a derrapar muy feo, ¿qué comentan Gabriel y Sergio? Tienes la palabra, Gabriel. A- Sí, pues mira, a través de la explicación que nos acabas de dar, teórica, ¿verdad? En el aspecto de ¿De por qué que vamos a hacer esto? sí, la idea es la siguiente. La explicación teórica que nos acabas de dar nos va a servir, ¿verdad? Sí. Nos va a dar un patrón, un formato, un protocolo de cómo analizar, ¿verdad? Las características de cada uno de los Beatles, porque Cierto. esa conjunción que tuvieron, ¿verdad? Viene que un antecedente de lo que tú ya mencionas, esa eh, situación que se da con la figura materna, ¿no? Que Ujú. es el primer ser humano con el cual se enfrenta o se siente confortable la persona, ¿no? Es Exacto. con la figura materna y ya después esa simbiosis que se hace, pues va a influir en la conducta, en los gustos, en la imaginación y en el potencial de cada uno de los seres humanos. Y Exacto. nosotros lo que con esta plática que nos acaba de dar Salvador,
pues nos trata de dar elementos teóricos de varios autores en los cuales vamos a poner a cada Beatle, esa es la buena, Sí, a cada Beatle en su sitio para ver cómo es que estos cuatro jóvenes de Liverpool con diferentes orígenes, digamos, sociales, ¿verdad? Porque ninguno era de la nobleza ni de sí, la alta burguesía. Entonces, vamos a ver cómo se conjuntaron, porque el análisis de la familia de John Lennon, que ya la mencionaba Salvador, el análisis de la familia de Paul McCartney, el análisis de la familia de George, de la familia de Ringo, son como agua y aceite, sí, ¿sí? sí, Entonces, a mí se me hace muy importante, una situación de mucho aporte, el que analicemos cómo estas cuatro personalidades se conjuntaron en una hermandad filial, ¿verdad? Y que durante 10 años funcionaron como hermanos, sí, ¿verdad? sí, Con sus diferentes características. Y esa es la aportación que quiero que nuestros amigos que nos están escuchando eh, integren esta propuesta metodológica de análisis que es poco común, pero que Sí, la vamos a estar sustentando con las características de los autores más importantes del psicoanálisis, de la psicología y también del aspecto conductual. sí, correcto. Y entonces, Sergio, Eh, bueno, lo primero que diré es que he quedado un tanto asombrado desde luego, tanto tú como Gabriel tienen una formación sí, claro, que les hace dominar, digamos, esos aspectos, ¿no? Yo, digamos que vagamente recuerdo, digo, no tan vagamente, pero en fin, recuerdo mis clases de psicología en preparatoria, ¿no? Donde pues, leí de Carl Jung, de Sigmund Freud y todo, pero pues como una asignatura que había que llevar, que había sí, que cumplir, ¿no? Mi, mi interés mi vocación era otra. Así que este tema no puedo decir que lo domine. Por eso es que me asombra ver cómo ustedes que sí conocen de estos temas han encontrado, digamos que un fundamento para analizar o para pretender explicar cómo es que los cuatro Liverpool se unieron y como decía Gabriel, pues de una manera como hermanos, ¿no? Eh, yo me quedo pensando, por ejemplo, Rory Storm, que también, bueno, primero, Pete Best, digamos que sí, tenía una, f- una formación o tenía una vida similar a la de ellos. Tampoco nunca se habló de su padre cuando se conocieron entre ellos. Pete Best, pues solo era él bueno, y su mamá. Ahí hay una coincidencia de esto que mencionan ustedes. Rory Stone, por ejemplo, pues tal era incluso el amor materno y de la mamá hacia él, que acabaron suicidándose juntos, ¿no? claro, Años después. Entonces, eh, ustedes que dominan este tema, pues podrían encontrar, digamos que ciertas explicaciones, ciertas coincidencias que, 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 repito, pues digamos que me superan en ese sentido. El tema, ya entrando a él, es importante pensar que cómo con este fundamento podríamos ir analizando las canciones de los Beatles, más allá de que pues muchas de ellas y ellos incluso, desde luego, eh, a veces por competencia, a veces de una manera natural, compusieron sin estos, sin tener estos fundamentos, de una manera muy ligera, pero con el tiempo pues se ha ido viendo cómo todo responde
a su vida del momento, ¿no? Hell, por ejemplo, ¿no? Lo que pasaba en ese momento John. De hecho, John desde siempre fue inseguro y tenía canciones de ese tipo, compuestas por él o interpretadas por él, que tenían el tema justamente de esa inseguridad eh, hacia las mujeres, ¿no? Pese a que John pues era un tipo, vamos a decir, bien parecido y mayor que ellos, que tenía, pues, como digamos en México, su pegue, tenía él esa inseguridad, incluso hasta cuando, y lo sabemos, cuando ya tenía como esposa a Yoko Ono, pues todavía tenía él ese miedo de perderla y Sí. por eso compuso Don't Let Me Down. Así que, bueno, pues yo nada más diría, pues adelante con el tema. Me parece interesante y creo que en este caso, así como nuestros radioescuchas, pues aprenderé y digamos que tendré otra óptica sobre las canciones de los Beatles y vamos a ver si coincidimos. Exacto. Bien. Este, también, y esto es importante, y lo comentábamos antes de empezar esta transmisión, conocerlos es conocernos. Tratarse de conocer una persona a sí misma es algo excesivamente doloroso, no se soporta. Y entonces aparece esta posibilidad de conocer a otras personas para luego en un efecto, ahora sí de espejo no roto, conocernos a nosotros mismos. Ahí comento, hay un bello escrito de Franz Kafka que se llama Ante la ley, que es un sujeto que llega al palacio de la ley y hay un guardián y el guardián le dice, tu destino está escrito allá adentro. Y dice, ah, pues lo voy a ir a ver y el guardián le dice, no, yo no te voy a dejar pasar. Y si lograras vencerme a mí y pasas esta puerta, te vas a encontrar a otro peor que yo y no te va a dejar pasar otra puerta. Y si ese lo vences, va a haber otra puerta, como de cuento de Kafka, ¿no? Siempre va a haber una puerta y un guardián. Y el pobre hombre este que llega a su palacio de la ley, se retira, se tira en el suelo y ya cuando se está muriendo, el guardián va y le dice, ya voy a cerrar tu templo de la ley y no hiciste lo que debías, me debiste haber mandado a mí a buscar tu destino. Yo hubiera salido, te lo hubiera dicho, nos íbamos a buscar el mío y tú me lo decías. Eso es lo que aquí ya estamos intentando hacer a partir de los Beatles. Diré que esto nos da información, nuestra conversación misma, para entender el duelo, lo que significa el desprendimiento y la muerte, lo que es tener una identidad y el deseo. Y ahí es donde va lo primero que ya pensé. Eh, Nunca me había fijado que Ringo Starr es el único de los Beatles que a la hora de volverse famoso no tenía su nombre de pila. Los otros tres, John, que entiendo que es el que está en esta foto acá arriba a la izquierda y no se le ve la cara, Paul McCartney acá abajo, y luego George Harrison, los tres tienen su nombre, con el que pasaban lista en la escuela, con el que estaba escrita su acta de nacimiento. Ringo Starr se llamaba Richard Starkey. Y ahora veo que tenía conflictos efectivos con este padre al que nunca conoció, el señor Richard Starkey, que lo procreó, abandonó a la familia cuando Ringo iba a cumplir 3 años. Y ahí la madre Elsie ya se tuvo que poner a trabajar para mantener a su criatura y de ahí la señora se encontró con el que vino a ser el padre putativo de Ringo, con el que sí iba a crecer. Y eso ahora me hizo entender que decidiera no ser ni Richard ni Starkey, sin perder las iniciales, o sea, no se volvió loco, pero sí se volvió, yo siento,
algo más completo que ese padre poco viril, que le tocó un padre de nudo flojo. Y entonces él lo apretó con un Ringo y luego Star, estrella con R, de R cigarro. Esa sería mi primera idea en estas relaciones con la madre. Eh, eh, Todo hace indicar que la madre de Ringo, Elsie, era realmente pues un pan de dulce y con un problema gravísimo, madre soltera y con un hijo brutalmente enfermizo, lo que la obliga a tener que trabajar y a buscar a alguien que la apoye y que ese que la apoye con ese hijo y decidan tenerlo nada más a ese hijo, que no venga esa necesidad que luego dan los masculinos por enredos con la madre, de que con nada, cada nueva mujer que me enredo le tengo que hacer un hijo, le tengo que hacer un hijo. Eso ya no le tocó a Ringo. Eh, Aquí en la imagen que puse, ella lo va a inspirar a que toque los tambores porque Ringo va a ir a dar al hospital prácticamente desde los 6 años y se va a pasar ahí casi hasta los 13, si no me equivoco. Y una de las formas que va a empezar a tener para entretenerse en el hospital va a ser empezar a tocar en el buró y en la mesa donde le dan de comer en la cama del hospital. Y de ahí entiendo que la madre, si no me equivoco, es la que le va a llevar un tambor y de ahí va a empezar a tocar el tambor. Todas esas acciones son las que nos van constituyendo para que seamos lo que terminamos siendo alrededor ya de los 30 años. Y ahí es donde veo que estas relaciones Beatles fueron muy complicadas porque ahí el único que tuvo una relación ahora sí que maternal más maternal fue George. Su madre, Luis, al embarazarse de la primera hija, la hermana mayor, que es 10 años mayor o más de George, decide no trabajar y volverse una ama de casa y que el padre chambeador, manejando un camión, ¿verdad? Ujú. Sea quien sostenga a la familia. Eso va a permitir que la madre Luis, en un trato muy intenso con este hijo que es muy despierto y muy imaginativo, descubra muy pronto que quiere hacer música y le consiga su primera guitarra. Problemas que va a tener, ya lo contábamos en la vez anterior, John, al que la madre le toca banjo y el ukulele, pero la tía Mimi no lo quiere dejar que tenga instrumentos musicales. Se enoja porque la madre le regala la guitarra, ¿no? O el ukulele. Y esas condiciones era lo que lleva también iluminando Gabriel, ¿no? Y Sergio. Son diferencias fundamentales, pero sobre una misma trama, donde la madre es lo real, el padre es lo simbólico y yo soy lo imaginario. Y así se fueron construyendo, pues lo que yo digo, estas cuatro personas, estas cuatro conciencias con sus debidas complicaciones. Ninguno, creo yo, ingresó bien al orden patriarcal, porque los cuatro tuvieron, digamos que fuertes y rudos divorcios. Quizá el de Ringo sea el menos de Vox, pero tenían 3 hijos cuando se divorcian. Y eso hace ver que no los volvieron gente normal, gente, me van a perdonar porque seguramente ahora los de la secta narcomorenaca me lincharían, no son de la Jardín Balbuena. Los Beatles no se dejaron encerrar en un condominito cerca del metro de la Tapo, ¿no? Sino que realmente algo pasó disfuncional o extraño y los volvió estos genios. Pero con esas complicaciones y con esas dificultades que todo mundo tiene que enfrentar, la marca de la familia en lo que sería nuestro destino. Ahí pues por ejemplo, quise poner esta foto de Johnny y Cynthia
porque me enteré que esta foto la había hecho bolas Cintia y luego se arrepintió y la aplanó en lo que son estos lados que para analizarlos se necesita mucha sensibilidad y yo digo que mucha experiencia vital. Si no, todo termina en Patti Chapoy o en telenovela, ¿no? Esto complicado trabajo de las relaciones sexuales, amorosas, sentimentales, en lo que son al fin y al cabo nuestros cuatro analizados. Yo digo los cuatro viriles, no hay ninguno efectivamente afeminado o femenino, pero los cuatro supieron desarrollar algo inusual en el macho y es la capacidad musical y poética, que generalmente por ser masculinos nos la sacrifica la misma madre. Y ahí estaría diciendo como un primer punto ya de empezar a cerrar, donde no hubo lenguaje, hubo ritmo. La madre nos marca el ritmo de la existencia. Hay personas, yo no lo creo, que dicen que el primer pensar de la criatura humana es escuchar el corazón de su madre estando en el vientre materno, pero he hablado con pediatras, ginecólogos, ginecobstetras, enfermeras, y todos llegan a la certeza de que no hay audición, ni gusto, ni tacto hasta prácticamente la hora de nacer, que no oye nada la criatura, que si los vas a educar con música, no se las pongas cuando están en el vientre de la madre, sino cuando ya estén allá afuerita. Y entonces, lo que sí creo es que la búsqueda del pecho materno es lo que va estableciendo ese ritmo de dormir, despertar, comer, excretar, sentir placer, sentir dolor. Y eso es el hubo ritmo antes que el lenguaje por el cuerpo de la madre. Y empezarnos a estudiar a partir de nuestras relaciones reales con ese cuerpo es empezar a conocernos a nosotros mismos de verdad. Eh, Luego viene el lenguaje que pone el padre. Creo que en los cuatro Beatles dominó el ritmo de la madre y así puedo ver a John allá arriba a la izquierda con una veladora por su madre muerta cuando él estaba tan joven, por su madre que lo había abandonado. A la derecha veo a Paul convertido en Mary, la Virgen Mary y Mary su madre. Acá abajo a la izquierda está Ringo como un travieso del Sargento Pimienta, Billy Shears, como un marinero del submarino amarillo. Y a la derecha quizá el enigmático George, por aquello de que tuvo una familia más normal probablemente que hasta la mía, y que está ahí como una especie de bufón, que en cuentos rusos se llamaría Petrushka, el pequeño Pedrito o Piedrita, que es el que está llamado a juntar el día y la noche, lo bueno y lo malo, y pues abrir puertas de esperanza en un mundo que parece abandonado por los dioses. Si digo más, me desmayo. O sea que me quito las mallas. Bueno, yo nada más agregaría que la tarea que estamos intentando, pues, es de intenso estudio, Sí, ¿verdad? Quizás sea de difícil transmisión algunos términos, pero yo sí quisiera que pusiéramos en el diván a los cuatro Beatles, ¿no? Y claro, vamos a ir analizando con la técnica, pues, que habitualmente es aceptada por algunas corrientes psicoanalíticas, que son la tribuna libre, las asociaciones libres, los sí. actos fallidos, la interpretación de los sueños, las manchas de Rorschach y algunos tests ya muy elaborados en el área de la psicología. Va a ser una Esa- tarea difícil, como decía ya Sergio.
las podemos hacer una reinterpretación de sus canciones, sus letras, sus entrevistas, su música y toda esta relación que se estableció en su carrera solistas y en su, ¿sí? Y Sí, agregar también a lo de Ringo, porque tú mencionas que Harrison fue el como más venturoso en su ámbito familiar, pero Ringo sí lo abandonó su papá a los 3 años, pero su mamá, él sí se consiguió a otro papá que ahí también está. consintió a Ringo porque él, como tú me lo mencionabas, ya fue muy enfermizo, tuvo un cuadro de peritonitis que requirió hospitalización. Y lo que más me llamó la atención y lo leí en la biografía de cada Beatle de Bill Harry, que ¿Eh? estuvo 3 meses en estado de coma, Ringo. Exacto, Entonces eso me llamó mucho la atención porque actualmente sabemos que cualquier problema agudo, traumático, pues se trata con un coma inducido, ¿verdad? claro. Con hipnóticos, con antipsicóticos, con diversos medicamentos, pero acá Ringo estuvo, según 3 meses en estado de coma, dato que yo desconocía y que Cierto, mucha gente tal vez no lo reconozca. Entonces, me llama también la atención que al hacer el recuento de su obra, ya completa, ¿verdad? Ringo es el que más LPs tiene. exactamente. Tiene más el LPs, ha sido el más productivo de todos, ¿sí? Sobrepasando mucho a George y a Leno, que pues desgraciadamente se adelantaron. Tiene 5 EPs, eh, además de los 22 LPs que tiene como solista, tiene 10 con su All Star Band, ¿sí? Cierto. Películas, no como protagónicos, sino como coesteria o Por de reparto. coestelar, 40 películas. Y Exacto. dices tú, bueno, este es el que estuvo en estado de coma 43 meses. Dices, ¿cómo es Sí. posible, no? Y Y- afortunadamente, y algo que me gustó mucho fue de que él, a buena edad, no sé cuál sea la buena, ¿verdad? Pero dejó drogas, dejó alcohol, dejó mujeres y se dedicó específicamente a Bárbara. Y eso claro, es lo que le ha permitido llegar, pues, a los 85 años, ¿no? sí, sí, Nada más acotar eso, Salvador, y también lo de George, que también fue el nene consentido de su familia, porque era el menor de 4 hermanos, una hermana y 2 hermanos, y fue como que el niño consentido, el que hacía lo que quería, y de sus primeros deseos fue ser, pues, un guitarrista de un grupo de rock, porque hasta hizo un grupo con su hermano Peter. cierto. Entonces, lo que le ayudó también mucho fue de que su papá, pues era el conductor del autobús que los llevaba a la escuela Ujú, y era el chofer del autobús y otro que le gustaba también la música que era Paul McCartney. Entonces sí, eso hizo que eh, Paul y George, ¿verdad? Y tal vez reinterpretando lo que sentía Paul por George, lo veía con un hermano menor que también le gustaba la música. sí, Por eso cierto. no se acercó mucho a su hermano Michael, que el hermano de Paul, que él más bien tenía otras cualidades y no era tanto tan musical como George, ¿no? Entonces hizo que estos 4 amigos iniciaran un grupo que se llamaba los Quarrymen. Nada más acotar eso, Sí, muy bien. También la relación con la hermana mayor, ¿no? Que entiendo que es esta, fue la puse el única. consentido, sí. Sí, Luis. Sí, sí, y sí. que ella, ahora me entero, que fue la que se encargó de estar cuidando por cuenta de Brian Epstein todos los primeros tratos con Ed Sullivan y demás por estar ya en Estados Unidos, de que los apoyó mucho también como hermana, por su condición de ser 10 años mayor que ellos. Pero bueno, lo que estamos logrando para nosotros como traviesos, y creo que
para quienes nos acompañen en esta ocasión es empezar una nueva trama de lectura y de experiencia de la vibra Beatle, tratando de ir ahora sí hacia lo más humano de ellos, ¿no? Que es, existieron, se enfermaron, todo ese asunto de ser un cuerpo en este mundo y ya no verlos como dioses, ¿no? 10 centímetros arriba del suelo, como los quiere ver media humanidad, o si no, quererlos vilipendiar, ¿no? Decir que este es mejor que el otro y que hay una banda mejor, sino que aquí hay cuatro seres humanos que por ser 10 años mayores que nosotros, han vivido unas experiencias muy iluminadoras, ya les digo, sobre lo que significa tener que ser mortales, tener que ser yo y tener que andar con mi yo firmando contratos de trabajo y respondiendo por mi cara, ¿no? Eso de tener que tener una identidad, no hacerme tonto, y la ética de sostenerlo. Hasta luego ya las cuestiones que creo que se volverá un bello tema de lo que cada uno de ellos trató en lo metafísico. Sí lo pensaba decir y lo dijeron ahorita al final. Yo siento que Ringo es el que menos atontado ha estado por cuestiones religiosas. Sin que tenga que decir soy ateo o creo en Krishna, veo que su vida ha sido de una, eh, ya se dijo, ¿no? Dejó de ser alcohólico, se volvió un esposo fiel, se volvió virtuoso, y eso yo no me había fijado. Y de ahí también uno dice, ah, qué tristeza que todavía estemos en una humanidad que no se fija en esos detalles, como para decir, ¿quién bañó por primera vez a George Harrison? Una enfermera, su mamá, su papá, ¿no? su Porque estos hermana. detalles que van modificando, datos, cómo te miraban tus tías, ¿no? Cuando querías llamar la atención en las fiestas, que va diciéndonos por qué tuvieron las personalidades que tuvieron. Esa cara que yo digo les dieron las madres fue la capacidad de poder enfrentar los públicos que enfrentaron, sobre todo en esa etapa ya de lo que fueron los 2 años últimos de giras, que era estar hasta con el horror de en cuanto sale un rifle me disparan, y si no, ¿cómo me quito de encima a todas estas mariposas que nos van a caer en el hotel? Pero entonces... Pues creo que ya estamos tocando puntos neurálgicos de lo que es la vibra Beatle, que no lo estamos queriendo convertir en un curso de universidad, pero sí en una conversación de personas pues con nuestras debidas formaciones. De Sergio, yo diría que para lo que estamos hablando, saber construir edificios y que no se caigan es tan difícil como entender los nudos de Lacan, pero los nudos de Lacan los pones en un pizarrón y los edificios los pones en realidad. Bien, ¿qué más, mis cuates? Bueno, yo nada más quisiera proponer, está muy bien esta línea de pensamiento que proponen ustedes y que, repito, dominan, pero para hacer incluso eh, un poco más entretenido estos análisis, eh, tener digamos que la contraparte. Me refiero a esto. Tú mencionabas sobre Ringo, Salvador, Sí, que es el único que tiene pues un alias o un seudónimo, sí, eh, y le das una explicación. Sin embargo, lo que está pues documentado, lo que se sabe, es que su nombre, es decir, el nombre de Richard se transforma en Ringo por su afición a usar anillos. sí, Y, ¿no? Y entonces de Ring viene el Ringo. Eh, y el Starkey, bueno, pues es o sea, que una apócope del Starkey que deben estar, y además que siempre tuvo su afición o afición por la música country, por los western, ¿no? Entonces, de ahí es que su nombre aparece así como, pues sí, como de un cowboy, ¿no? Incluso su batería, cuando
cuando estaba con Rory Stone, decía Ringo Starr y tenía la estrellita, pues dibujada de una manera muy elemental, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a que este, habría que contrastar este análisis que ustedes proponen contra lo que podríamos llamar eh, lo evidente de las canciones, ¿no? Para tener esa doble Claro. perspectiva, ¿no? Y ya nada más como a ti, Salva Freud, y a ti, Gabriel Young, les quiero comentar que, que anoche, Ajá. este, Tuviste un eh, sueño. soñé con Ringo Starr. Ah, Ya les he, bien. pla- ya les he platicado que hace muchos años soñé con él y clarito veía pues aunque pueda parecer, vamos a decir, aunque mi comentario pueda tergiversarse, aquella vez que lo soñé hace muchos años, soñé con sus lindos ojos azules. Ahora no, ahora lo soñé que daba un concierto, Gabriel, muy, pues vamos a decir, como muy doméstico, en donde su cabello, como lo usa ahora, hacia atrás, pero no, ya no tenía como mucho cabello y lo que tenía atrás eran unas especies de rastras, ¿no? Es Ah, decir, cabello artificial que se notaba muy claro, incluso como color marrón, ¿no? Hablaba un poco en español, y decía él, bueno, cantaba sus canciones y al final hablaba un poco en español y algo decía así como que, pues, como que yo voy a cantar esto último, lo que yo quiero, y bueno, ahí terminó mi sueño, ¿no? Entonces, se los dejo ahí para que luego me psicoanalicen De y me, tarea. y me digan a qué se debió. No, lo digo un poco en broma, pero sí, no, yo pienso que Órale, ¿a qué se este debe? sueño se debió a que en los preparativos del programa habíamos hablado de que quizás yo hablara sobre la canción de This Boy, ¿no? sí. De Ringo, y yo que por ahí quedó en mi subconsciente ese pensamiento y por eso el sueño, ¿no? Pero bueno, pues nada más con eso, Con con eso eso ya, me ya despido. tenemos un tema contigo para la próxima vez, que es ahora tu análisis de This Boy, ¿no? Ajá, exacto. Para lo que ya planteábamos. Le dejo a Gabriel pensar y yo propongo que yo quiero analizar I Want You, She's So Heavy, Ujú. ya en términos de todo lo que dijimos. Y podríamos así empezar la próxima vez para no empezar con un chorote teórico como hoy, analizando cada quien una canción con esta información que ya reunimos y lo que cada quien sabe de Beatles y canciones. ¿Les parece bien? Me Y se parece. los anunciamos a nuestros compañeros y compañeras de esta travesura que se empieza a volver seria. Nos interesa. Compañeros. Sí, dice un meme que lo considero freudio salvadoreño, para los que tienen sexo masculino, está ¿cómo se llama? El médico eh, andro, ¿qué? Andrógino. Bueno, el médico especialista en varones, para las mujeres el de Ah, varones y para los de estés y todos esos están los psiquiatras. Y aquí estamos de psiquiatras. Pero entonces, a nuestras amistades, a los cuatro amigos, ahí están, les agradecemos lo que comentaron, dándonos las gracias y saludándonos, porque eso nos alegra mucho. Nos gustaría, y ya por el terreno en el que vamos, sus quejas, sus preguntas, sus propuestas, para intensificar esta personalidad travesura de esta conversación de sus tres amigos bitlemaníacos incurables. bien, Terminamos pues esta. Hasta la hasta el próxima. próximo miércoles. Que todo vaya bien. Igual para ustedes.